Buenas, ¿cómo andan? ¿Ustedes lo pidieron? ¿Ustedes lo tienen? Este es mi video tratando de explicar brevemente la crisis en Reino Unido. La vamos a dividir en tres etapas. 2016, con el Brexit y la renuncia de David Cameron y la subida de Theresa May como su sucesora. Periodo 2016-19, el mandato de Theresa May. Tercer periodo en el que nos encontramos actualmente, gobierno de Johnson, renuncia de Johnson y asunción de Liz Truss por 45 días, pero el gobierno de Liz Truss. Y posteriormente voy a hacerles un breve epílogo hablando del nuevo primer ministro Rishi Sunak, que asumió el cargo el miércoles de esta semana, miércoles 26 de octubre. Con la presentación hecha, pasamos a hablar del primer tema. Acá volvimos. Como decía, la primera etapa para entender la crisis es en 2016. En 2016, en junio de 2016, se convocó en Reino Unido a un referéndum por el Brexit. ¿Qué es el Brexit? O qué fue, mejor dicho, porque ya está consumado, ya se aplicó. El Brexit consistió en la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Históricamente tuvieron una relación muy tensa, Unión Europea y Reino Unido, porque el Reino Unido nunca había aceptado cambiar su moneda, mientras que toda Europa usaba el euro, en el Reino Unido se mantenía el uso de la libra, lo cual provocó siempre una cierta tensión Unión Europea-Reino Unido. Y David Cameron, primer ministro conservador desde 2010, convoca en 2016, más presionado por su propio partido, que no todos, pero gran parte estaba decidido a salir de la Unión Europea, convoca a un referéndum para abandonarla. Este referéndum fue apoyado principalmente por el ala dura, el ala conservadora, neoliberal del Partido Conservador, y David Cameron se opuso, pero aceptó entrar en esa. El referéndum de junio de 2016 tuvo como resultado, si bien es como en el video anterior, estoy leyendo porque el guión, ¿no? 51,9 para abandonar la Unión Europea y 48,1 para mantenerse dentro de la Unión Europea. Un resultado muy ajustado, porque realmente sí, Reino Unido capaz no es un país, un reino con una población grande, debe tener 70 millones de habitantes. No, realmente no sé el número exacto. Pero fue un resultado adverso y que no le vino para nada bien a Cameron, que venía estando, como digo, en contra. Él había hecho campaña en contra de abandonar la Unión Europea, decía que en el término económico capaz Reino Unido podía negociar con la Unión Europea, y en el término político era lo mejor. Pero el resultado fue este. La gente votó y fue, como digo, un resultado ajustado, y terminó siendo una victoria por poco para irse de la Unión Europea. Cameron prácticamente pierde todo el poder político y renuncia al cargo y convoca elecciones. Hay elecciones internas del Partido Conservador, en las cuales gana Theresa May. ¿Por qué elecciones internas del partido? Les explico brevemente. En Reino Unido, al ser un sistema parlamentario, cuando renuncia el primer ministro, no se adelantan las elecciones generales. Es más, el reino no participa en esa, sino que el propio Partido Conservador, o en el caso que sea laborista en el poder, tienen que llamar a una votación interna del propio partido, en el cual de alguna forma elijan al nuevo líder del partido, y este consecuentemente se convierta en el nuevo primer ministro del país. Como van a ver más adelante, se repite siempre que el primer ministro renuncia en Reino Unido, pero no deja de ser algo como que sí, lo lógico sería convocar a elecciones generales, pero realmente no ocurre. No ocurre porque el partido mayoritario prefiere elegir un líder a que lo saque de la crisis, a elegir a un nuevo primer ministro, a una elección general que la gente vote. Ahora pasamos a la segunda etapa, que es el mandato de May y cuál fue su objetivo.
Y acá vamos con la segunda etapa, el gobierno de Theresa May. May asume en el marco de una crisis interna en el Partido Conservador tras la renuncia de Cameron, que el referéndum por el cual la población del Reino Unido vota por salir de la Unión Europea, y prácticamente el gobierno inglés con imagen más baja. Un gobierno que al toque que asume dice va a ser un gobierno de unidad, de reconciliación, vamos a intentar mostrar que el Reino Unido está unido ante este momento de crisis. Imaginemos que ahí no había venido todavía la segunda crisis económica del siglo, post crisis del 2008, no había llegado la crisis de ahora, del COVID y de la guerra con Ucrania, que hizo que cayeran las economías, y la economía del Reino Unido venía en mal estado, pero se venía manteniendo estable por la gestión de Cameron. Y May asume en un momento en el cual el Partido Conservador pierde mucho apoyo. Ella, para ganar algo de apoyo, convoca elecciones. En 2017 hay elecciones en Reino Unido, unas elecciones en las cuales ella es electa ahí sí por el voto popular, no como dije anteriormente que la había electo el propio Partido Conservador, sino que ahora el voto popular. Pero la mina gana ahí las elecciones con una imagen negativa bastante alta, y lo que le permite ganar las elecciones es tener la gobernabilidad dentro del Reino Unido. Luego de 2 años de mandato, prácticamente digo electa por el gobierno popular, porque en 2016 a 17, lo que digo, como dije anteriormente, había sido electa por el voto del propio Partido Conservador, y en 2017 es electa por el voto popular. Ella empezó a intentar negociar con la Unión Europea la salida del Reino Unido de esta. La Unión Europea no estaba claramente nada de acuerdo con la salida del Reino Unido, y le metió mucho palo a May para que no salga el Reino Unido, para que dé vuelta atrás. Pero ella decidió insistir y negociar con distintos actores. En 2018 sufre un voto de confianza de su propio partido, termina ganando por muy poco, creo que por 50-60 votos internos, realmente no recuerdo el resultado. Y sigue manteniendo el poder, pero ya muy debilitada. Imaginemos que el Partido Conservador había perdido mucha legitimidad a partir del Brexit, porque está bien, había ganado el sí a salir de la Unión Europea, pero el Partido Conservador había tenido, como expliqué con Cameron, el propio Cameron no había estado de acuerdo con el Brexit. Bueno, en el caso de Theresa May, su sucesora, tampoco había estado de acuerdo con salir de la Unión Europea, perdón. Y fue realmente al superar esa moción de censura, empieza a estabilizarse un poco la cosa, hasta que en junio del 2019, casi junio-mayo, los laboristas, al ver que su gobierno había perdido mucho poder, convocan a una moción de censura ahí sí del Parlamento, no solamente del Partido Conservador, sino del Partido Laborista. May se da cuenta que no tiene poder y decide renunciar al cargo, y se llama elección interna del Partido Conservador para que elija al nuevo líder del Reino Unido. Ahora vamos con la tercera etapa, que sería de alguna forma, capaz, entre muchísimas comillas, la que vivimos actualmente, porque sí, terminó capaz con la renuncia de Trump, pero bueno, me refiero, vamos a ver ahora el mandato de Johnson, casi 3 años de mandato, el breve mandato de Trump, y después les voy a hacer un breve epílogo para que se entienda el momento en el cual está Reino Unido actualmente. Y vamos con la tercera etapa, el gobierno de Boris Johnson. Recordemos que May se había ido con el Partido Conservador en una interna feroz, un gobierno que venía debilitado, y Johnson había sido funcionario de May hasta 2018, porque May venía del ala más liberal del Partido Conservador y Johnson del ala más conservadora, valga la redundancia. Johnson asume en 2019, en junio de 2019, enseguida se va a May, y enseguida tiene que empezar a lidiar con muchas de las internas que había dejado el gobierno de May. Fue un gobierno que desde el comienzo, aparte, estuvo plagado de polémicas, un gobierno que intentó, él mismo se decía ser el Trump y Bolsonaro británico.
asume en junio de 2019 para tener la mayoría, disuelve el Parlamento y convoca elecciones generales para diciembre de 2019, en las cuales gana y el Partido Conservador tiene la mayoría. Un gobierno que desde el comienzo tuvo que negociar con la Unión Europea, lo que el gobierno de May no había logrado, o sea, no había logrado exitosamente, ¿no? Un gobierno que empieza a intentar enderezar el rumbo de ya una situación muy crítica en el gobierno del Reino Unido. Y el gobierno de Johnson, aparte, estuvo plagado de polémicas desde el comienzo. Convengamos, por decir algunas, ¿no? Desconocimiento de la pandemia de COVID-19, no usar el barbijo en actos públicos, no cerrar las fronteras, porque en realidad sí, cerraron un mes, cerraron de marzo a abril del 2020. Empieza la pandemia de COVID y prácticamente él, recién que había asumido, desconoce todo a eso, que también intentó mucho seguir el modelo Trump y Bolsonaro en Reino Unido. Y no usar, llevar a cabo reuniones públicas. O sea, lo cual hizo que al toque que asuma el hombre, nuestro queridísimo Boris Johnson, el estadounidense británico, porque nació en Estados Unidos aunque sea hijo de británicos, dato que no aporta nada, pero se los menciono, su imagen fue bajando. Sí, había ganado las elecciones generales porque, bueno, Johnson le pasó lo mismo que May, fue electo por el Partido Conservador, el partido tiene legitimidad, disuelve el Parlamento, como dije, y hay elecciones generales y gana el Partido Conservador. Pero Johnson, enseguida que asume, desconoce la pandemia, como dije, empieza a tener muchas polémicas que le llevan que su imagen negativa crezca. Durante 2021, ya 2 años después de haber asumido, en septiembre de 2021, Johnson sufre, mejor dicho, el Reino Unido sufre una crisis energética feroz. No hay energía, el gas previo a la guerra con Ucrania sube a precios disparatados, y para decirlo de alguna forma, la imagen baja muchísimo más. Johnson, ante eso, empieza a intentar negociar con la Unión Europea algunos pactos, cosa que no le sale nada bien, porque era una crisis energética inédita. O sea, hay movilizaciones en todo el país, no hay realmente, como digo, no hay, es eso, una crisis energética, no hay energía, por lo cual prácticamente hay mucho alimento que se echa a perder. Todo el medio condenado todavía se estaba viviendo la pandemia de COVID. Entonces la imagen tanto de Johnson como el Partido Conservador cae a números bajísimos históricamente. Después vamos a ver que siguió bajando. Y Johnson ahí ya, sin estar Trump en el gobierno, pierde también un gran apoyo de política exterior. Entonces es un gobierno prácticamente débil el de Johnson de 2021, mitad de 2021, ahora a octubre de 2022 con su salida. Digo julio del 2022. Me mareé con el de May. Con el de Trump. Y Johnson, la última polémica que tiene prácticamente ya en el gobierno, porque es lo que lo marcó de diciembre de 2021 ahora julio de 2022 antes de dejar el mandato, es el Partygate. El Partygate fue una fiesta, mejor dicho, Gate, bueno, es operación, se entiende. Fue una fiesta que hubo en Downing Street, que es la casa de gobierno del primer ministro, durante la pandemia, en la cual participaron muchos funcionarios, familiares de ellos, bueno, familia de Johnson, justamente. Johnson mismo en pandemia realiza esta fiesta y la policía la empieza a investigar, lo cual hizo que su imagen caiga muchísimo más. Si ya venía baja, ahí queda y nunca más vuelve a recuperarse. Y ahora, voy a cortar, vamos a hablar un poquito de lo que fue el breve mandato de Liz Truss, prácticamente 45 días, y después voy a hacerles el breve epílogo hablando de el gobierno actual de Rishi Sunak y una breve opinión. Y bueno, y para cerrar, les voy a hacer una breve explicación a lo que fue
el, el breve mandato de Tro y un epílogo para explicar el breve momento en el cual está Reino Unido y darle un cierre. Tro es electa como primera ministra en septiembre. Johnson se va en julio por el Partygate, porque su imagen ya está deterioradísima, tanto a nivel económico como a nivel político, dentro y afuera del Partido Conservador. Él se va en julio, presenta la renuncia en julio y dice: hasta que el Partido Conservador no elija a mi sucesor, no dejo el gobierno. Se eligen o sea, renuncia, pero bueno, que elijan, que voten, todo el proceso que conté anteriormente. Cuando asume Tro el 6 de septiembre, asume y enseguida que asume, manda un mini presupuesto 2022 por estos últimos 3 meses del año: septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Está bien, 3-4 meses. Un modelo que Tro venía de la era ultra neoliberal del Partido Conservador, y ella intentó, como en ese mini presupuesto, agregó la restricción de la huelga, incrementar el endeudamiento y anular impuestos. 3 políticas polemiquísimas, hay muchas más, las pueden buscar si las encuentran, pero yo quise recalcar estas 3 porque son las más importantes para lo que fue el breve mandato de Tro. Otro dato que no podemos obviar del mandato de Tro es que al toque que asume, mejor dicho, al toque que asume, el toque que es electa primera ministra el 5 de septiembre. El 6 de septiembre se reúne en el Castillo Balmoral con la reina Isabel II. La reina Isabel II muere 2 días después, el 8 de septiembre. Entonces ya el mandato de Tro comienza también con la pérdida de la reina. La reina que, capaz viéndolo desde acá, desde Argentina, desde América Latina, o desde un país que no tiene monarquía, podemos decir: sí, no genera nada, es una monarquía parlamentaria. Sí, no genera nada, pero genera en el sentido, la mujer 70 años estuvo en el trono. Entonces Troya empieza su mandato con una debilidad, con un gobierno débil, tanto el gobierno político, digamos, el gobierno parlamentario, el Parlamento del Reino Unido, el Poder Ejecutivo y Legislativo con debilidad, por el poco apoyo que tiene el Partido Conservador actualmente, como debilidad en el sentido cultural también, porque, como digo, la reina Isabel, capaz para el afuera del Reino Unido nos daba lo mismo, para el Reino Unido era una figura importante. Entonces ya inicia su mandato y Tro con debilidades por todos los flancos. El mini presupuesto que intentó implementar de carácter ultra neoliberal le salió mal. Provocó que haya una caída histórica de la libra en todos los mercados del mundo, no solo en el propio Reino Unido, caída de los mercados, y la pérdida de apoyo de su propio partido. O sea, no es como Johnson, que se dividen, o May, que le intentan una moción de censura. Directamente acá le sacan su apoyo. No es que le quieren censurar, le sacan su apoyo. En un intento desesperado para mantener el gobierno, Tro reemplaza a su ministro de Hacienda por otro más moderado, que intentó mejorar el clima social en el Reino Unido. Tro ya había perdido toda la legitimidad y deja el gobierno, renuncia, se da cuenta que no puede implementar su modelo y no tiene apoyo de su partido, incluso se va a su ministra del Interior, no tiene apoyo de nadie y renuncia. Y enseguida que renuncia, este martes de esta semana, 25 de octubre, gana las elecciones internas. Veamos que, por ejemplo, con Johnson habían tardado 3 meses en elegir a su sucesor o sucesora. Acá hacen el trámite enseguida. Incluso Johnson, ahora se decía que iba a ser candidato, decidió bajarse y darle su apoyo a Rishi Sunak. Rishi Sunak, que es el actual primer ministro, que, como digo, ganó este martes, y el miércoles a el rey Carlos III le dio que forme el nuevo gobierno. Es un hijo de hinduistas, es uno de los mayores millonarios del Reino Unido, y ya enseguida que asume ahora,
logró juntar a las dos alas, tanto la ala más conservadora como la ala más liberal del Partido Conservador. Realmente la pregunta es, ¿podrá mantener el gobierno Sunak? Porque las elecciones en Reino Unido son en 2024 y Sunak prácticamente dijo que no va a haber adelanto de las elecciones, pero el Partido Conservador prácticamente no tiene legitimidad, tiene la mayoría del Parlamento, sí, tanto de la Cámara de Representantes, de la Cámara de Lores como de la Cámara de Diputados, no es de diputados, es un nombre parecido. Y prácticamente al no tener legitimidad va a ser un gobierno difícil. Como digo, las elecciones son en 2024. Entonces, Sunak va a tener, si bien logró unir a las dos alas del Partido Conservador en una por un gobierno de la unidad, Reino Unido ya está en una crisis económica muy grande, en una crisis política, como bueno, fui explicando en el video, feroz, y prácticamente también se podría decir que no hay garantía de que la monarquía tenga poder, pues sí, está bien, es parlamentaria, no es una absoluta que el rey es el que decide todo, pero una monarquía parlamentaria necesita tener apoyo e imagen positiva para poder que el gobierno parlamentario tenga legitimidad, y realmente no lo tiene, actualmente no lo tiene el Reino Unido. Entonces los laboristas piden que se adelanten las elecciones, los medios lo pide el pueblo en la calle, o sea, no hay movilización, pero bueno, se entiende, la persona de pie. Y si las elecciones fueran hoy por hoy, los laboristas quedarían con más de 300 parlamentarios en ambas cámaras contra 14 para el Partido Conservador, que realmente, por lo que leí de muchos especialistas, tendría que reconfigurar su estructura para seguir existiendo como partido. Ya en esto espero que entienda que es el epílogo. Entonces, ¿qué pasará en Reino Unido? Como dije con el video de Lula, con el primero, yo no sé, yo no pretendo ser una persona experta en el tema. Ahora, realmente, diciendo, como digo, mi reflexión, el Reino Unido no está en un momento caótico, tanto político como económico, y la monarquía no tiene apoyo, no tiene garantías de éxito, no tiene garantías de que pueda apoyar mucho tiempo más al gobierno, porque hay intentos independentistas desde Escocia, hay un intento reunificador de las dos Irlandas que están negociando para reunificarse. Gales también está empezando a tener un sentimiento patriótico fuerte. O sea, realmente no es que el clima en Reino Unido está tranquilo por estas horas. Aparte, pensemos, se fueron tres primeros ministros en los últimos 6 años. O sea, se fue primero Cameron, se fue después May y después Johnson. No la cuento Trump porque está bien Trump, cuarta primera ministra, pero prácticamente no 45 días. Entonces a eso voy, no hay legitimidad en el Reino Unido. Yo espero que realmente se haya entendido. Les voy a dejar los videos acá en los costados, si los quieren ver, bienvenidos sean los videos anteriores. Espero que hayan comprendido un poquito más. Ya nos veremos. Próximo video, les voy adelantando, va a ser el video sobre la crisis, los resultados electorales en Brasil del balotaje de este domingo. Veremos qué pasa. Se los voy a analizar, pero hasta acá fue Política Aquí Ahora sobre la crisis política y económica en Reino Unido. Un abrazo grande.